Muy buenos días a todos. La actividad 6.1, logros, errores y caminos de aprendizaje en la tarea especial, sobre la idea del límite, grupo 3, Kevin Naranjo, Germán Torres, Jefferson Bustos y Rod Pisco. El propósito de este informe es describir los informes del logro del objetivo, los errores destacados y sobre los caminos de aprendizaje. Cómo se realizó el análisis de los datos, y mirar cómo se hizo el diseño de la planilla y las reflexiones sobre los ajustes de la tarea final. Para recontextualizar nuevamente, esta es la tarea de la caja, la tarea especial. Pertenece al objetivo 3 asociado a la idea de objetivo 3 asociado al proceso de resolución de problemas. Se encuentran esos ítems. El primero es asociado a la relación simbólica que se puede obtener de allí. El segundo es la gráfica y la tabulación que se puede hacer. El C es el dominio y el rango y el comportamiento de la función. El D es hallar el punto máximo, que es prácticamente el mismo límite. El E es tomar valores laterales muy cercanos tanto por derecha como por izquierda. Y el F es justificar la respuesta por medio de un relato. En relación a los apartados de la tarea, vemos que el grafo de la secuencia de capacidades se asocia a algunos apartados puestos en la tarea, desde el A hasta el F. Entonces, para cada uno de estos, por ejemplo, para este se asocia el hecho de reconocer las variables y asociarlos a las representaciones simbólicas y hacer el relato, la descripción formal y la justificación final. Para cada una de estas secuencias de capacidades, para cada una de estas cajas les corresponde entre una y cuatro apartados de la tarea. También cada una de estas cajas tiene un ponderado como tal, y este ponderado corresponde también al sistema de evaluación tanto institucional como el diseñado en el módulo 5, en donde bajo corresponde a un 10 a un 69, un básico de 70 a 79, un alto de 80 a 89 y superior de 90 a 100. Ya les comentaré cómo cada una de estas cajas se adecua a cada uno de estos ponderados. Los tipos de respuesta vistos en el ensayo. Nosotros ya habíamos evaluado algunos tipos de respuesta de acuerdo a las secuencias, a las observaciones y a las evidencias que podían observarse en cada una de estas secuencias en cada una de las secuencias y por ende en cada una de las secuencias de capacidades. Y observamos, pues, tenemos algunas evidencias. Los estudiantes desarrollan algunas representaciones pictóricas, llegan a hacer cálculos, llegan a hacer de alguna manera cálculos numéricos, pero en ningún momento representan una generalización, una representación simbólica como tal sobre los sistemas, sobre la relación existente entre la altura y el volumen de la caja. En otros casos, por ejemplo, vemos que hay chicos que sí tratan de hacer un intento hacia la representación simbólica final entre la función entre la altura de la caja, pero no llegan al intento, omiten algunos parámetros como tal. En algunos casos utilizan límites laterales y utilizan valores laterales al punto a evaluar que no son tan cercanos, que no son puntos muy pequeños, sino que son valores enteros. Y en otros casos vemos y en la mayoría de los casos podríamos decir que muchos chicos no tienen en cuenta las escalas para hacer la gráfica entre la función de la altura y el volumen de la caja. De acuerdo a ese ensayo que se realizó, pues lo hicimos con alrededor de un 10% del total de producciones de los estudiantes, y encontramos los siguientes valores para cada secuencia de capacidades. Por ejemplo, para la secuencia de capacidades asociadas a la representación simbólica entre la función de la altura y el volumen, encontramos que la activación total sería que el estudiante escriba cuál es la función explícita entre el volumen y el volumen dada la altura de la caja. Una activación parcial sería que el estudiante trata de dar un intento, pero lo escribe, pero de alguna otra manera omite algunos cálculos, o simplemente no explicita esa función, sino que también no la explicita de acuerdo a la altura, sino que también la da, por ejemplo, respecto al fondo o el ancho de la caja, sin darlo únicamente desde la altura. Y una activación nula es que el estudiante omite algún parámetro de la función o simplemente lo trata de escribir, pero lo escribe en palabras. El error asociado a esa secuencia de capacidades pues, es que omite elementos necesarios de la expresión simbólica.
Y entonces, en el diseño de la planilla, tuvimos en cuenta esa ponderación que yo les comenté anteriormente, en donde cada caja tenía un ponderado, un peso como tal. ¿Y por qué lo decidimos así? Porque hay algunas secuencias que son claves por las que el estudiante debe pasar, o son que el estudiante debe activar como tal para llegar a la solución de la tarea, o por lo menos dar una interpretación acerca de la solución de la tarea. Y de todo este camino de aprendizaje observamos que tanto estas tres que se encuentran acá, que se asocian a la representación simbólica, tabular y gráfica, son las que tienen mayor peso. Inclusive también esta octava caja que se define como determina el valor mínimo, el valor máximo o mínimo de la función por medio de límites laterales, son las que más peso tienen. Esta también tiene más peso porque dentro de los numerales es la que más abarca, como entre más numerales, es la que contiene más apartados de la tarea. Las otras se distribuyen con porcentajes del 8%. El diseño de la caja, el diseño de la planilla también involucraba utilizar, por ejemplo, en la parte superior cada una de las secuencias de capacidades, y como dentro de cada una de estas secuencias de capacidades hay una valoración, acá este 15% se distribuía entre las tres valoraciones. Como conclusiones o reflexiones que se hicieron acerca de lo que se encontró en esa planilla, encontramos que las secuencias de capacidades 3 y 7 no se activaron. Las secuencias de capacidades 3 y 7 son precisamente las que se relacionan con la gráfica de una función. Nosotros desde el principio hemos insistido en ver la idea del límite desde la gráfica, pero observamos que los chicos no la utilizan. Observamos que los chicos utilizan mal las escalas de la función, de los ejes de la coordenada, y no le ven sentido en esencia a la utilidad de que lo que tiene una gráfica para poder dar respuesta a la tarea. La activación parcial total se manifiesta en el cumplimiento de las secuencias de capacidades y a su vez de la activación de la mayoría de capacidades que permiten el cumplimiento. Se activó todo el camino de aprendizaje de logro a pesar de que estas capacidades no llegaron a una activación parcial o total. Los errores más frecuentes es obviar o omitir algún parámetro de la expresión simbólica, ¿sí? Entonces los chicos, en vez de restarle restarle la X a un lado de la caja, a una altura de la caja, se lo resta únicamente una vez, en vez de restárselo dos veces. No se respetan las escalas en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces muchos chicos inician desde 1000, y inician 2000, 3000, manteniendo el mismo espacio sin saber que hay diferencias entre ellos. Esos son los errores más frecuentes como tal. En los caminos de aprendizaje, entonces aquí tenemos la misma secuencia de capacidades dadas desde códigos, y observamos que la primera, que hace referencia a la valoración de qué tanto se sabe acerca de la comprensión del problema, de las variables y constantes, se activó totalmente. La activación total de lo tabular, los chicos utilizaban mucho las tablas. La parcial hacía referencia a lo simbólico, y observamos que la parte nula se hacía referencia a las representaciones gráficas. Hallar los máximos, mínimos por medio de valores laterales también se activó totalmente. Igualmente los chicos lograron hacer un informe justificando por medio de un relato cómo la idea del límite les ayudó a resolver la tarea. Entonces en la figura 4 aquí al final encontramos cómo las tareas, cuáles fueron los caminos escogidos por los estudiantes, omitiendo esta parte que es la de la gráfica. Reflexiones finales. Pues lo que necesitamos es generar más ayudas o más apartados que incurran en la activación de secuencias de capacidades asociadas a la activación de representaciones gráficas. Es representativa la cantidad de estudiantes en desempeño superior más no alto. Lo que proponemos son nuevas tareas para aquellos estudiantes de nivel bajo, en las que obtuvieron nivel bajo en determinadas secuencias de capacidades. Y por ende, pues también sería a las secuencias de capacidades asociadas a las representaciones simbólicas como en la